Muy buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Bueno, creo que en esta mañana los hermanos se han dormido o qué es lo que ha pasado, porque estamos muy pocos. Todavía muchos no se han enterado que ya hemos vuelto a la iglesia. Tal vez sería bueno también comunicarlos, ¿no? Pero esperamos que en las próximas ya estemos, como estábamos en la anterior vez, ¿no? En el primer turno que estábamos llenos, pero ahora estamos pocos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. En 1 Pedro, capítulo 5, estamos ya en el último capítulo de esta carta del apóstol Pedro, dirigida a las iglesias, muy especialmente a los creyentes judíos que estaban en la dispersión. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Primera Pedro 5, 1 al 4. Voy a dar lectura, dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre, porque no hay otro Dios fuera de ti. Un Dios santo, perfecto, justo, pero a la vez también un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia por nosotros los hombres, que somos pecadores. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti para adorarte, para rendirte, Señor, nuestro culto, porque tú mereces, Señor, esto y mucho más, Señor, de cada uno de nosotros. Cuando recordamos, Señor, todo lo que tú has hecho en favor de cada uno de nosotros, todo lo que tú haces, Señor, todavía y aún lo harás, seguirás haciéndolo, hasta el día en que tú vengas y nos lleves a tu presencia. Señor, tú pones en nuestro corazón para que podamos venir y adorarte, Señor. También, Señor, tú nos hablas continuamente, Señor, a través de tu palabra. Y en esta mañana, Señor, queremos rogarte que esta porción de tu palabra, Señor, sea realmente de edificación para nuestras vidas, Señor. De saber, Señor, que en las diferentes ocasiones, circunstancias, a través del tiempo, Señor, como tus hijos, aquellos verdaderos siervos tuyos, han tenido que pasar por momentos muy difíciles en su vida, y como tú los
ha sostenido. Señor, tú conoces también nuestra vida. Y te rogamos, Señor, que a través de este pasaje tú nos des fortaleza, nos alientes, Señor, y que estemos dispuestos siempre para seguirte fieles a ti, Señor, aún a pesar de todas las circunstancias que vengan a nuestra vida. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos. Háblanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como hemos dicho, estamos entrando al último capítulo de esta carta del apóstol Pedro. Y esta última carta, o más bien este último capítulo, ¿no? Y especialmente los primeros versículos que ahora vamos a ver, es una exhortación solemne a la Iglesia de Dios. En realidad está más enfocado y está dirigido hacia los líderes, hacia los ancianos de la Iglesia, ¿no? El apóstol Pedro está completando su carta con esta exhortación a la Iglesia, ¿no? Y también podemos ver en este pasaje que Pedro, aparte de exhortar a los ancianos y líderes de la Iglesia, también se refiere y habla a los jóvenes, ¿no? Que ellos también puedan ser guiados por Dios, ¿no? Y les dice cómo cada uno de ellos también tendrían que conducirse en su vida cristiana, ¿no? Pero también el apóstol Pedro, ¿no? Al hablar a los líderes, también nos está hablando a cada uno de nosotros. No es exclusivo, digamos, para los ancianos o líderes de la Iglesia, sino la enseñanza es para cada uno de nosotros, ¿no? El apóstol Pedro está haciendo un llamado muy fuerte a los líderes en especial, ¿no? Aunque el apóstol Pedro, si podemos recordar, en el primer capítulo y en el versículo 1, él se presenta como apóstol de Jesucristo, ¿no? Pero ahora en este capítulo y en el versículo 1, él se presenta como un anciano más entre aquellos ancianos que estaban en cada iglesia. El apóstol Pedro está mostrándonos que él tiene una gran responsabilidad con la iglesia, no solamente con una, o en este caso diríamos con una iglesia local, sino él se siente responsable de la iglesia en general, de la iglesia que en aquel tiempo estaba en diferentes lugares, ¿no? Y recordemos que también que en ese tiempo las iglesias, los hermanos, los creyentes, no tenían templos donde congregarse, de tal manera que ellos se congregaban en las casas, ¿no? De algunos creyentes que cobijaban para las reuniones o para los cultos que ellos realizaban, ¿no? Entre tanto que también ahora nosotros podemos decir, ¿no?, que los ancianos, ¿no?, que están también en diferentes iglesias, están más ocupados en la iglesia local, ¿no?, que es un campo más restringido, ¿no?, porque solo se abocan a un lugar determinado y no, digamos, a toda una iglesia. Naturalmente, como iglesia local, como líderes también, nosotros recordamos a la Iglesia Universal, pero nuestro enfoque y nuestro énfasis
está en la iglesia local, ¿no? Realmente el apóstol Pedro, ¿no?, era uno de los apóstoles más cercanos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De tal manera que Él nos está mostrando en este pasaje, ¿no?, que Él era el testigo ocular, vidente de los sufrimientos y de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en esta carta, desde un principio, está dirigiéndose a aquellos cristianos que estaban sufriendo mucha persecución, ¿no? Y el apóstol Pedro ahora se está dirigiendo a los líderes, a los ancianos de la iglesia, también en medio de aquellos creyentes que estaban pasando por diferentes situaciones, persecuciones, ¿no?, en aquel tiempo, ¿no? Y él estaba recordando, ¿no?, y diciéndoles, al igual que los ancianos que estaban en cada lugar y que también estaban sufriendo persecuciones, ¿no? Eso no solamente era en ese momento, en ese tiempo, sino que eso empezó como un ejemplo para que el apóstol Pedro decía, para que nosotros sigamos ese ejemplo, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Y él podía decir con toda seguridad, ¿no?, que él, también como uno de los apóstoles, estaba padeciendo y sufriendo también mucha persecución, ¿no? Y que al final nosotros sabemos, y estas cartas, especialmente la segunda, es prácticamente poco tiempo antes de que el apóstol Pedro haya tenido que ser también muerto, prácticamente crucificado también. Y dice la palabra que él no quiso que le crucificaran como le crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, sino que él fue crucificado cabeza abajo, ¿no?, o pies arriba, también podríamos decir, ¿no? Sin embargo, por estas, porque el apóstol Pedro, siendo el discípulo más cercano, y ustedes recuerdan en el versículo, en el capítulo 16 de Mateo, versículo 18, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿no?, que él edificaría su iglesia sobre la roca. Y la Iglesia Católica interpreta de que cuando dice que sobre la roca se estaba refiriendo a Pedro, ¿no? Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a Él mismo. Él es la roca, la única roca, ¿no? Y cuando nosotros vemos en la interpretación correcta, cuando se refería a Pedro, él siempre hablaba de que él era como una piedra, simplemente como una piedra, y no era como la roca, como nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra solo de roca se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y desde entonces la Iglesia Católica, ¿no?, ha establecido de que, o ha reconocido al apóstol Pedro como si fuera el Papa, ¿no? Y desde entonces hasta hoy la Iglesia Católica nombra a los papas, que empezando con Pedro, para ellos es como el representante de Cristo aquí en la tierra, o el vicario de Cristo sobre la tierra, ¿no? Y le dan la máxima autoridad, ¿no? Inclusive él puede
a la par de la palabra de Dios. Un papa puede dar sus instrucciones y la iglesia tendría que obedecerlas y acatarlas completamente. Pero de acuerdo a este pasaje nosotros podemos ver que el apóstol Pedro, él estaba diciendo a sí mismo, como hemos dicho, primero reconociéndose como apóstol de Jesucristo. Pero ahora en este pasaje, él estaba diciendo que él era uno más entre muchos de los ancianos que estaban en diferentes iglesias, ¿no? Para mostrarnos que no había ninguna evidencia ni relación con lo que la Iglesia Católica había establecido, ¿no? De tal manera que, empezando con la Iglesia primitiva, ¿no? Después de nuestro Señor Jesucristo, todos somos humanos, hombres iguales delante de Dios, hombres pecadores, aún a pesar de que aquellos apóstoles, Pedro, Pablo y muchos otros, llevaron una vida piadosa, ¿no? Una vida completamente entregada, dedicada y temerosa delante de Dios, y sin embargo todavía ellos eran pecadores, ¿no? Y de tal manera que el apóstol Pedro, ¿no? Ahora, utilizando el ejemplo de él mismo, reconociéndose como anciano, ahora él estaba exhortando a los ancianos de la iglesia. En primer lugar, esta exhortación a los ancianos, ¿no? Estaba dirigida a aquellos ancianos o líderes de las iglesias que estaban en la dispersión. Recuerden ustedes, en el primer capítulo hemos indicado, ¿no? A 5 regiones, ¿no? O lugares, iglesias donde el apóstol Pedro se estaba dirigiendo, ¿no? Y él estaba diciendo a ellos, o recordándoles cómo ellos tenían que conducir a la iglesia del Señor en aquel tiempo, es decir, en medio de los sufrimientos, en medio de las persecuciones, ¿no? Voy a volver a leer el versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro, dirigiéndose a los ancianos de la iglesia en estos tiempos, en ese tiempo de sufrimientos, les estaba diciendo: ustedes que están guiando a la iglesia de Dios, a la iglesia del Señor, tienen que estar atentos, tienen que estar alertas, advertidos de que hay momentos difíciles, hay momentos de sufrimiento, de persecución, y ustedes, como líderes de la iglesia, ¿no? Tienen que estar preparados para que en medio de esa situación ustedes guíen conforme a la sana enseñanza a la iglesia del Señor. Recuerden ustedes que en este tiempo de angustia, de dolor, ustedes tienen que tener la fortaleza que solamente proviene de Dios para guiar a la iglesia del Señor. En otras palabras, estaba diciendo, si ustedes realmente, ¿no?, son debilitados, son afectados por las persecuciones y los sufrimientos, ¿qué podemos esperar de la iglesia, de los creyentes en la iglesia? Entonces estaba diciendo, ustedes tienen que estar dispuestos para soportar y sobrellevar
todos los sufrimientos y persecuciones que vengan, de tal manera que también los creyentes y la iglesia del Señor donde ustedes están, entonces ellos también puedan seguir fieles al Señor, ¿no? Si nosotros vemos en este versículo, el Señor, o más bien el apóstol Pedro, nos estaba diciendo que usando esa palabra, de que de un ruego, ¿no? O en otras palabras, él no estaba dando una orden o una imposición a los ancianos de la iglesia. Ustedes pueden darse cuenta cómo realmente el apóstol Pedro, ¿no?, había cambiado. Es decir, el Señor había cambiado y transformado completamente su vida. Con su vida, cuando él empezó a seguir al Señor, y cada arranque que tenía en diferentes momentos, hasta que cuando el Señor estaba llegando a la cruz, sabemos cómo él tuvo que negar 3 veces al Señor, ¿no? Pero ahora, ya también en una edad avanzada, ¿no?, él no quiere imponerse a los ancianos o líderes de la iglesia, porque él había experimentado lo que realmente es vivir en el Señor, lo que realmente es ser un anciano dentro de la iglesia del Señor, que no solamente tiene que soportar y sobrellevar a cada uno de los creyentes, que cada uno es tan diferente. Otros son fuertes, otros débiles, otros tan prontos en escuchar y conocer la palabra, otros tardos, que tan difícilmente aprenden y conocen la palabra. Él sabía del trabajo tan duro, tan esforzado, que los líderes dentro de la iglesia tenían que realizar. Por eso él, en vez de imponer, les ruega, dice, les ruego. Esta palabra, que proviene también del griego, quiere decir también consolador. En otras palabras, el apóstol Pedro les estaba diciendo a los ancianos y líderes de la iglesia, ¿no?, a ustedes ancianos, ¿no?, les ruego de todo mi corazón, de corazón a corazón. Y considero que esto es muy urgente, decía el apóstol Pedro, ¿no?, pero lo digo con cariño, con amor, con ternura a los ancianos, diciéndoles, ¿no?, lo que ellos ahora tendrían que hacer en la iglesia donde el Señor les había puesto, ¿no? En otras palabras, el apóstol Pedro le estaba diciendo, primeramente, ¿no?, ustedes tengan cuidado por vosotros mismos, ¿no?, en medio de los sufrimientos y las persecuciones. Ustedes tienen que estar completamente seguros, firmes, preparados en el conocimiento de la palabra de Dios. Y les estaba diciendo también, no solamente que ustedes tienen que luchar contra las fuerzas que vienen de afuera, sino con falsos maestros, falsos profetas,
que encubiertamente se introducen o están introducidos en la iglesia del Señor. Ya en aquel tiempo, prácticamente podríamos decir que en cada iglesia, ¿no?, habían personas, gente que no tenían la sana enseñanza, pero que se habían introducido en las iglesias para desviar, confundir y apartar a los creyentes de la iglesia. Y el apóstol Pedro entonces estaba diciendo: ustedes tienen que estar advertidos y preparados. De tal manera que si hay gente encubierta que a veces aparentan piedad, ¿no?, ustedes puedan ser engañados por ellos. Ustedes tienen que distinguir, diferenciar claramente, ¿no?, para que la iglesia del Señor pues sea preservada, ¿no?, conforme a la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en segundo lugar, estaba diciendo, ¿no?, que este mandato, que este ruego, más bien que diríamos del apóstol Pedro, ¿no?, era alimentar a la iglesia del Señor. El apóstol Pedro utiliza la palabra a la grey de Dios. Entonces el apóstol Pedro estaba exhortando en los versículos 2 y 3, ¿no?, que los ancianos y los líderes de la iglesia ahora estaban llamados, ¿no?, a preservar en la sana doctrina a los creyentes en cada lugar, ¿no? Por eso les decía, ustedes tienen que alimentar a la iglesia del Señor, ¿no? Ustedes, como hemos dicho, tienen que estar preparados, conocer claramente la palabra de Dios para alimentar, ¿no?, para enseñar a la iglesia del Señor. Ustedes no solamente tienen que enseñar, sino también tienen que llevar a la iglesia por los mejores lugares, ¿no? Cuidar de la iglesia del Señor en aquel tiempo era tan difícil por las persecuciones. Y los ancianos en aquel tiempo tenían que velar por cada creyente, por su integridad física, por sus hogares, por sus familias. En muchos de los casos estaban separados en diferentes lugares por causa de la persecución, y los ancianos en aquel tiempo tenían que cuidar de cada creyente que estaba ahí, ¿no? El apóstol Pedro, si ustedes pueden recordar, utiliza varios términos, ¿no?, refiriéndose a la iglesia del Señor. En el capítulo 1 y el versículo 1 dice que es un grupo de elegidos, ¿no? En el capítulo 2, versículos 9 y 10, se refiere a la iglesia del Señor como el pueblo de Dios. En el capítulo 4, versículo 17, dice que es la casa de Dios. Ahora, en este capítulo y en el versículo 2, dice que es un rebaño. La iglesia del Señor es un rebaño. En otras palabras, estaba refiriéndose que los ancianos eran pastores y el rebaño eran las ovejas, a quienes ellos tenían que conducir, guiar por los mejores lugares, ¿no?
El apóstol Pedro se refiere aquí tres aspectos que son muy importantes, ¿no? Y muy prácticas también, que los ancianos tenían que tomar muy en cuenta para guiar a la iglesia del Señor, ¿no? La primera cosa dice, no por fuerza, sino voluntariamente. El anciano o el pastor tiene que saber, ¿no? Y conocer al rebaño, a la iglesia del Señor. Ustedes que conocen a las ovejas, ¿cómo son ellas? Indefensas, ¿no? Se someten, no pueden ellos, no se alteran, podríamos decir, y tan fácilmente pueden extraviarse. Y en varios pasajes la palabra del Señor nos enseña acerca de eso. ¿Ve? En un pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no?, que Él tenía 100 ovejas y de las 100 resulta que estaban solamente las 99 y Él va a buscar a la una que se había perdido. Tal vez nosotros diríamos, bueno, tenemos la mayoría 99, si falta uno, ¿qué importa, no? Pero el Señor estaba enseñando que el pastor, los ancianos, pues tenían que cuidar a toda la iglesia del Señor, sin excepciones. Y aquí el apóstol Pedro les está diciendo, ¿no?, a los ancianos que cada creyente, ¿no?, es tan diferente, tan especial, y cada uno de ellos son muy particulares y verdaderos hijos de Dios. De tal manera que los ancianos, no podían y no tenían que imponer la fuerza u la obligación, o podríamos decir la imposición, ¿no?, hacia ellos, ¿no? Sino tenían que cuidar y guiar a la iglesia del Señor con mucho temor, primeramente delante del Señor, y luego ser líderes que puedan tratar con amor y con cariño hacia los creyentes. Aún no importa si aquellos están mucho tiempo y no han crecido, no han madurado espiritualmente, el apóstol Pedro estaba diciendo, ustedes no pueden desechar, no pueden poner a un lado, ustedes tienen que seguir apoyando, trabajando, enseñando y confiando en que Dios es el que va a cambiar en su momento, ¿no? De tal manera, el apóstol Pedro quería que los ancianos, ¿no?, entiendan que ellos son hijos de Dios. Y no ellos o los creyentes no tendrían que estar bajo las órdenes obligadas, ¿no?, de los ancianos, sino que los ancianos, con toda ternura y con todo amor, ellos tenían que guiar a la iglesia del Señor. Pero también el apóstol Pedro les dice, ustedes tienen que hacerlo voluntariamente. Y si cada uno de nosotros realmente queremos servir al Señor, somos verdaderos hijos de Dios,
el servicio que hacemos es completamente voluntario. Eso es aquello que nace en el corazón de cada creyente, que solamente Dios puede producir en cada uno. Nosotros cuando servimos al Señor no estamos buscando algún interés, sacar alguna ventaja, ¿no? Cuando servimos al Señor tenemos que hacerlo voluntariamente. Pero qué pena es cómo se ha desvirtuado, no solo en aquel tiempo, sino también mucho más en este tiempo. Ustedes conocen y escuchan de pastores o líderes que lo más importante para ellos es el aspecto económico, ¿no? En muchos casos ya el pastorado se ha convertido en una profesión que tiene un precio, ¿no? Y si la iglesia no puede cumplir con su remuneración, con su salario, el pastor no está dispuesto para guiar a la iglesia del Señor. En muchos casos, qué lamentable, ¿no? La palabra del Señor siempre nos habla de que somos siervos. ¿Y cómo es un siervo? Un siervo es una persona que está bajo la sujeción, sumisión completa hacia sus jefes. Y nosotros estamos sumisos y sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Y con más razón, los líderes. Pero muchos en este tiempo, de aquellos pastores, lo que han buscado es el lucro, la ganancia, y en muchos casos, lamentablemente, ganancia deshonesta, y que han usado a la iglesia del Señor para acumular bienes materiales, para enriquecerse. Alguna vez, no sé si ustedes han leído, pero hasta en Facebook sale, ¿no? Reprochando o criticando aquellas situaciones, ¿no? Pero el apóstol Pedro les está diciendo aquí, no solamente a los líderes, sino también a la iglesia del Señor, ¿no? Cualquier servicio que nosotros hagamos es completamente voluntario, ¿no? Y si realmente nos pidieran hacer algo, ¿no? Y nosotros no estamos en esa posibilidad de hacerlo voluntariamente y entendemos como algo obligado que tenemos que hacer lo que nos piden, es mejor no hacerlo. Porque eso no es servicio al Señor. Cuando servimos al Señor, tenemos que hacerlo voluntariamente. Eso no significa que los pastores, especialmente aquellos que se han dedicado por completo, como diríamos, 100% a la iglesia del Señor y no tengan otro medio de subsistir, de dar el sustento para su hogar, para su familia, no tenga que la iglesia, los creyentes, ver aquella situación y darle la remuneración, el apoyo económico que ellos necesitan, ¿no? Pero no es algo que nace en el pastor o en el anciano, que pide o exige que para servir a Dios tienen que pagarle, como diríamos. Es muy triste saber, ¿no? Con las que hemos tenido que confrontar también en aquellas ocasiones, ¿no?
que hasta piden los beneficios sociales, como cualquier otro trabajador. Realmente, si la Iglesia reconoce, ellos tienen que hacerlo voluntariamente y el pastor tiene que estar sujeto, ¿no? Pero en algunos casos, exigiendo aquello, se ha llegado hasta los tribunales, hasta los jueces, ¿no? Reclamando beneficios sociales. Pero el servicio al Señor es completamente voluntario, ¿no? No es para obtener alguna ganancia, ¿no? Y también el apóstol Pedro, luego de decirnos que los ancianos y los líderes, no deben hacer su obra, ¿no?, forzados, ni sometiendo a los creyentes por la fuerza, sino voluntariamente, ¿no? El apóstol Pedro, también nos está diciendo que los líderes no lo hagamos por ganancia deshonesta. Eso es lo que ya hemos manifestado, ¿no? De que los líderes y los ancianos, ¿no?, es posible que en muchas ocasiones, ¿no?, por las diferentes situaciones del lugar y de la iglesia, ¿no?, tienen que esforzarse aún al extremo de sacrificarse, ¿no? Tienen que hacerlo por la obra del Señor, por causa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sabiendo que este tiempo es tan corto y sabiendo también que las situaciones difíciles que confrontan en ese momento no es duradero, es por poco tiempo, porque luego el Señor también trae la bendición y lo hace abundantemente. Pero también los ancianos y los pastores deben recordar que, más adelante vamos a decir, que ellos van a recibir la mayor recompensa del Señor. Cuando pasamos por momentos difíciles, debemos pensar que el Señor tiene preparado y guardado para cada uno de nosotros la recompensa que nosotros no imaginamos, no pensamos, ¿no? Y muchas veces en este mundo y en esta tierra, cuando no podemos recibir la recompensa que corresponde de acuerdo al esfuerzo que hacemos, nos quejamos, ¿no? ¿Cuántos de los que trabajamos estamos conformes con lo que ganamos? No es así, ¿no ve? Y en las cosas del Señor también ocurre. Y solo estamos pensando en lo temporal, pero no en lo eterno. Que eso es incalculable, lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. El apóstol Pedro también estaba utilizando o recordando, ¿no?, que la iglesia del Señor, ya hemos dicho también, que tiene que velar y ver por sus líderes y por sus pastores, ¿no? Y tiene que también esforzarse, ¿no?, para proveer lo necesario a sus líderes y pastores.
una de las cosas que dije alguna vez es que lo único que realmente de la que me siento culpable es de no haberme dedicado 100% a la iglesia del Señor. Pero cuando yo estuve en la primera iglesia, era gente que venía del campo sin recursos. Estoy hablando de la ciudad de Oruro. Y los creyentes éramos pocos. Traíamos al pastor y no podíamos reconocer para sus necesidades más elementales. Y cada pastor que venía estaba un tiempo y se iba. Y veíamos que no podíamos cumplir. Aún también muchos, ¿no? Aquí mismo también en las iglesias, no solo en aquel tiempo, lamentablemente, cuando tenemos que ofrecer lo mejor al Señor, de las bendiciones que Él nos da, le damos lo menos. Y muchos en aquel tiempo no cumplían. Peor con los diezmos, ¿no? Entonces, yo tenía desde muy joven ese deseo de servir al Señor. Pero cuando veía que eso ocurría en la iglesia, yo dije, si realmente yo me dedico a la iglesia a ser pastor, voy a estar como esos pastores que están un tiempo y luego se van y tienen que buscar el sustento de cualquier manera. Y muchos de los pastores solo se habían dedicado a estudiar la palabra, se habían preparado y no tenían otro medio, otra forma de ganarse la vida. Y tenían que dedicarse a cualquier cosa. Entonces yo dije, voy a tener que conseguir una profesión y a la vez dedicarme a la otra. ¿No? Y por causa de eso tuve que estudiar, obtener la profesión. Lo único bueno, y con toda seguridad puedo decir, no he sido una carga para la iglesia. Para la iglesia donde primeramente he servido al Señor. No he sido una carga para la denominación donde estaba. Ayer dije, estaba muchos años en el Comité Nacional que se reunía en la ciudad de Cochabamba y como miembro del Comité Ejecutivo me enviaban a diferentes ciudades, ¿no?, para ver a la iglesia del Señor. Todo salía de mí. Nunca había acudido. Y si hubiera aquí algún miembro de la subdirectiva, inclusive de las iglesias de La Paz, seguramente pueden confirmar. No, nunca he recibido un pasaje para ir a las provincias, al campo, para ministrar la palabra del Señor. Porque tenía una profesión, porque tenía sustento, y porque tendría que yo pedir también a la iglesia. Eso ya sería una ambición para mí, ¿no? Por eso yo entendía así, ¿no? Pero lo mejor hubiera sido que hubiera estado dedicado completamente, a tiempo completo, a la obra, a la iglesia del Señor, ¿no? Hermanos, la iglesia del Señor, ¿no? Todavía en este tiempo creo que no tenemos
esas situaciones, tenemos que tomar interés, cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros somos los sostenedores de la obra del Señor. Y el sostén económico no solamente se necesita para el pastor y los ancianos. Hay muchas necesidades y obligaciones que tenemos que cumplir. Y tenemos que hacerlo, ¿no? Hasta aquí, gracias a Dios, que han habido hermanos, instituciones que nos han apoyado, ¿no? Y de esa manera hemos podido aún nosotros servir a aquellos niños y familias completamente necesitadas, ¿no? Pero tiene que llegar un momento en que nosotros tenemos que sostener a aquellas personas. Tenemos que hacerlo, ¿no? Y, como dice la palabra del Señor, los creyentes tenemos que dar con generosidad, con desprendimiento, porque toda bendición que recibimos viene de Él. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad, sino todo proviene del Señor. Y nosotros podemos ver como ejemplos en la palabra del Señor de aquellos primeros creyentes. Ellos no estaban en una mejor situación. Estaban pasando también por momentos difíciles. Pero cuando aquellas iglesias vieron que, por ejemplo, en la iglesia de Jerusalén se había desatado una hambre tremenda, aquellas iglesias, en medio de sus propias necesidades, estaban enviando sus ofrendas a la iglesia de Jerusalén. En aquel tiempo no había diferencias como ahora tenemos, ¿no? Una iglesia que tiene su nombre con otro que tiene somos diferentes. No hay ninguna relación. Tal vez en algún momento, por alguna situación, pero como decimos, somos independientes el uno del otro. Pero en aquel tiempo no estaban organizados, ¿no? Como ahora tenemos las denominaciones, sino que la iglesia era una sola, la iglesia del Señor. Y ellos no hacían diferencias. Cuando ellos escucharon que allá había necesidades en Jerusalén, ellos enviaron. Aún de la pobreza en la que ellos se encontraban. Tal vez ellos podrían decir, no, bueno, nosotros somos una iglesia nueva. Jerusalén es la primera iglesia, ¿no? Pero ellos aún, siendo una iglesia reciente, nueva, habían entendido la palabra del Señor y ellos empezaban a dar generosamente para enviar aquellas ofrendas. Y en algunos casos, el mismo apóstol Pablo estaba llevando estas ofrendas a la iglesia, ¿no? Pero lo que sí, ¿no? Otra vez vuelvo a repetir, los líderes y ancianos tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la ambición, en la codicia, ¿no? Sino ser generosos en nuestro dar. Y eso no solamente a los ancianos y líderes, sino que todos tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, todos tenemos que ser generosos para dar.
¿no? La otra cosa que el apóstol Pedro les estaba diciendo en el versículo 3, que los ancianos y diáconos tenían que ser un ejemplo para los demás. Dice este versículo: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino, dice, siendo ejemplos de la grey. El apóstol Pedro, en esta su carta, estaba refiriéndose y condenando dos cosas que él había visto y estaban lamentablemente entre los líderes de las iglesias. Uno, la pereza, y otro, la codicia, ¿no? Y no solamente en este pasaje, sino en las anteriores, nosotros podemos ver que el apóstol Pedro está advirtiendo acerca de estos peligros, ¿no? A los líderes y ancianos, a los pastores, especialmente a aquellos que están a tiempo completo o dedicados íntegramente al ministerio. No es como en algún empleo, ¿no? El empleado tiene un horario, ¿no? Se atrasa y hay descuento. Si se falta, peor todavía, ¿no? Y tiene un horario también de salida, ¿no? Pero en el pastorado, ¿quién es el que controla? ¿Dónde él tiene que firmar un libro o tiene que marcar su tarjeta? Y para un anciano y un pastor que trabaja así, a veces es fácil caer en la pereza, en la negligencia, ¿no? Y el apóstol Pedro está advirtiendo de aquello, ¿no? Y el otro lado que ya hemos hablado acerca de la codicia, ¿no? Tratar de sacar ganancias de la iglesia del Señor, ¿no? Contra eso hemos dicho que el apóstol Pedro está refiriéndose en su carta, pero también ahora diciéndoles a ellos, ¿no?, a los ancianos y pastores: ustedes tienen que ser el ejemplo de la grey, el ejemplo de la iglesia del Señor. Y eso, con estos aspectos que hemos visto, pues tiene que ser eso el comienzo del ejemplo. De tal manera que ese ejemplo también pueda ser imitado, seguido por los creyentes. Esforzarse, trabajar. Muchas veces nosotros, hermanos, siempre estamos, ¿no?, abocados a lo más fácil, a lo más cómodo, ¿no? Cada uno de nosotros hagamos el recuento de nuestra vida. ¿Qué de lo que estamos haciendo, y especialmente relacionado con la iglesia del Señor, con nuestra vida cristiana, podemos decir que significa esfuerzo? Y aún podemos decir tal vez sacrificio. ¿Cuántos podemos decir aquello? Siempre estamos abocados a lo cómodo. Y esa es una de las cosas que realmente yo he reprochado y me ha dado mucha pena.
El día de ayer seguramente si yo hablaba tenía que haber dicho muchas cosas, ¿no? Pero para las cosas del Señor siempre había tiempo y lugar. En el Señor yo puedo decir, si alguna vez he faltado a algún culto, a alguna reunión, ha debido ser porque estaba enfermo, y si estaba enfermo, seguro estaba postrado en la cama, pero no había otro motivo. Ni el trabajo, ni ninguna otra cosa. Aún tal vez yo podría poner mi pretexto, ¿no? Bueno, yo no predico hoy día, así que me daré un poquito de vacación. No. Siempre tenía que estar en la iglesia del Señor. Trabajaba yo, dependía de la alcaldía y tenía que viajar al campo por 2 o 3 días, no había movilidad y sabía que no podía volver. Pero no era un problema. Pedía yo permiso a cuenta de vacación. Y les digo, en todo el tiempo, en todos los años, y hasta aquí, nunca he conocido vacación. Todas mis vacaciones se iban ahí, porque para mí estaba primero la iglesia del Señor. Mis vacaciones eran los viajes que hacía a las iglesias. Esas eran mis vacaciones. Aunque cuando llegaba, yo les digo, ¿cuántas veces he ido a Cochabamba? Innumerables, a Santa Cruz, y les digo, no conozco y puedo perder, porque mi viaje era al lugar donde tengo que ir, cumplir mi misión y volver. Si tenía reuniones día sábado, estaba ahí en la reunión todo el día. En la noche me embarcaba, al día siguiente en la mañana estaba aquí y estaba predicando. Por eso cuando yo veo que hay gente bien cómoda, realmente me da pena. Aún mucho más tratándose de la obra del Señor. Ahora no solamente estamos hablando de ser un ejemplo en el esfuerzo, mucho más en nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que piensan y dicen los demás de nosotros? Los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los vecinos, y donde estemos. ¿Qué dicen de nosotros? Qué pena es a veces cuando nosotros queremos compartir el Evangelio con gente que no conoce al Señor y Él dice, no me hables, porque el fulano, el sultano, el tal, el cual es así. Yo para hacer eso prefiero estar tal como estoy. Nuestra vida cristiana tiene que ser completamente temerosa delante del Señor. No temerosa delante de los hombres, sino temerosa delante de Dios. Entonces, hermanos, nuestra vida será un ejemplo. Y en este caso, con mayor razón, cuando hablamos de los ancianos, de los líderes de la iglesia y del pastor. ¿No? Y también
los ancianos y pastores tenemos que reconocer, no somos perfectos. Y estoy cumpliendo los 75 años. Ayer lo festejamos, pero todavía es el día miércoles. He crecido en una iglesia desde mis 5 años. Y tal vez todos pensarían que ya yo soy un santo y un perfecto. Y no es así. Tengo que luchar continuamente. Porque todavía hay cosas que necesito que el Señor pueda cambiar y transformar. Porque me doy cuenta también que el cuerpo que tenemos y los años que han transcurrido, cada etapa tiene su forma, su lugar diferente. Y en la vejez no es diferente. Y en esas cosas uno tiene que luchar. Pero saber cuán bueno es realmente el Señor. Que nos enseña y que nos fortalece en cada una de estas situaciones. Entonces, la otra cosa que hemos dicho, hermano, es que nosotros tenemos que ser ejemplos, ¿no?, de la iglesia del Señor, los ancianos y diáconos con mayor razón, pero no solamente ellos, sino cada uno de nosotros, donde estemos, ¿no? Muchos de nosotros, hermanos, recordemos cuántos de nuestros parientes, y muchas veces cercanos, padres, hermanos, en fin, que aún no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque de repente ellos tienen un mal concepto de nuestra vida como cristianos, ¿no? Y por eso ellos no se animan, no quieren congregarse. Pero cuando ellos ven que realmente el Señor está cambiando y transformando nuestras vidas, es posible que ellos, esta mañana compartíamos con el hermano Juan, es posible que ellos, sin palabra, aparezcan en la iglesia y sin que tú les pidas, aparezcan en la iglesia. Solo por ver la vida que llevamos. La mayor o la mejor forma de evangelizar ya no es como antes. Antes nosotros preparábamos y hacíamos campañas, y no hacíamos por 1 o 2 días, hacíamos por semana, toda una semana, campañas evangelísticas. Salíamos a predicar cada domingo en la tarde, ¿no? Y realmente, yo digo, aquel tiempo de mi niñez y juventud, yo lo califico como el primer amor al Señor. Aunque después me he dedicado a la obra y a la iglesia del Señor, no puedo decir que, no puedo calificar lo mismo de lo que hacía en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo conocía poco de la palabra y no teníamos aún un pastor que nos exhortara, que nos animara, que nos desafiara. Pero cómo ardía en nuestro corazón este evangelizar. Yo invitaba a mis amigos en la escuela, en el colegio. Ellos no venían. Entonces yo iba a su casa y les decía, vamos, y les iba. Ahora,
esos tiempos han pasado. Y la mejor manera de evangelizar es eso, nuestra vida. Y nosotros tenemos la oportunidad, gracias al Señor, de aprender, de ser enseñados por la palabra. Y podemos hacerlo. Y ojalá que un día llegue y escuchemos un testimonio de ustedes y decir cómo a través de la vida, de nuestra vida cristiana, han venido al Señor y se han convertido. Entonces, hermanos, el ejemplo es para todos, pero es tan importante y tan necesario, ¿no? Pero no es apariencia, porque también eso puede ocurrir, ¿no? Aparentamos ser buenos cristianos, pero en el fondo estamos tan lejos. Como los fariseos, ¿no? Que conocían tan perfectamente las Escrituras, que observaban en lo más mínimo de cumplir. ¿Se acuerdan la oración del fariseo que estaba en el templo diciendo, no soy yo como este publicano? Yo oro, yo doy mis diezmos, de todo lo que gano, etc., ¿no? Pero su corazón estaba lejos de esto. Hermanos, que el Señor nos ayude para ser verdaderos hijos del Señor, genuinos creyentes. Él es el único que puede producir esa clase de vida en cada uno de nosotros. Nosotros podemos esforzarnos, podemos poner de nuestra parte, pero eso no es suficiente. Solo el Señor lo puede hacer. Finalmente, el apóstol Pedro, en el versículo 4, nos dice, los ancianos recibirán la corona de gloria. El trabajo que realizamos, no solo los ancianos y pastores, sino también cada uno de los creyentes, el servicio que hacemos, un día será reconocido y recompensado. Aquí en este mundo no vamos a encontrar el reconocimiento que esperamos, que pensamos que tiene que haber. Puede haber, pero nunca será a nuestra satisfacción. Pero que tampoco ese reconocimiento tiene duración, es por poco tiempo. Pero el premio, la recompensa, la corona que el Señor tiene preparado, eso sí es duradero y eterno. Dice este versículo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si realmente nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, era o es, dice en este versículo, el príncipe de los pastores. Y la palabra del Señor nos dice que es el buen pastor. Y prácticamente diríamos nosotros que es el único pastor. Y los que ejercemos el pastorado somos simple y únicamente ayudantes, auxiliares del pastor principal, que es nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el trabajo que realizamos, el servicio que realizamos, no es para agradar a los creyentes de la iglesia,
¿no? O cuando alguna vez de repente recibimos críticas, observaciones, ¿no?, del trabajo que realizamos. Y para satisfacer procuramos agradarles a ellos y queremos cumplir con todo lo que nos dicen. Pero cuán equivocados podemos estar. Porque el servicio al Señor es a Él. Y siempre que hagamos algún servicio, y en este caso como pastores y ancianos, servir al Señor, recordemos, no es a los hombres, es el servicio al Señor. Es el servicio a Dios, ¿no? Eso no significa también que nosotros tenemos que ignorar o desechar a la iglesia del Señor que en algún momento nos pide o nos llama la atención. Es necesario tomar en cuenta, pero en último caso el servicio que prestamos es siempre al Señor. Y dice su palabra que de Él recibiremos la recompensa. Y aquí la palabra del Señor, ¿no?, nos está diciendo que vamos a recibir la corona de gloria. Y si nosotros vemos en la palabra del Señor, vamos a encontrar que hay diferentes coronas. Primera Tesalonicenses 2:19 nos habla acerca de la corona de gozo. Segunda Timoteo 4:8 nos habla de la corona de justicia. Santiago 1:12 nos habla acerca de la corona de vida. Y ahora el apóstol Pedro nos habla acerca de la corona de gloria. Esas son las coronas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pedro se estaba refiriendo a la corona de gloria, estaba haciendo o utilizando o recordando, ¿no?, lo que había conocido en aquel tiempo. Era bastante famoso las olimpiadas que empezaron ya en aquel tiempo, ¿no?, las carreras especialmente. Y al ganador se le colocaba una corona, pero era como una corona que alguna vez nosotros vemos a los políticos utilizar aquello, ¿no?, de flores y de otras cosas, ¿no? Y el apóstol Pedro estaba utilizando ese ejemplo para referirse a la corona de gloria. Naturalmente que las coronas que el Señor tiene preparado para cada uno de los creyentes no es la corona que los atletas recibían en aquel tiempo. La corona del Señor es algo incomparable, algo que nosotros no podemos imaginar. Él nos va a premiar según nuestro trabajo. Dice la palabra, sea malo o sea bueno, vamos a recibir la recompensa del Señor. Y cada uno de nosotros debemos esforzarnos por aquello. Si nosotros, por diferentes cosas de este mundo que son temporales, nos esforzamos, a veces nos sacrificamos, ¿cuánto más debemos hacerlo, hermano? Y si en esta tierra y en este mundo lo hacemos por cosas temporales,
hermanos, ¿cuánto más debemos hacerlo por cosas eternas, duraderas y para siempre? Y que no vamos a recibir de un hombre, ni siquiera de un presidente. Vamos a recibir de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de las manos de Él. Y vamos a estar con Él por siempre, por la eternidad. Y eso debe animarnos, hermanos, para que podamos esforzarnos y seguir al Señor con mucho temor, obedientes a su palabra. Hermanos, que esta porción de la palabra del Señor, que está más relacionado y referido a los ancianos y pastores, que también nos ayude a cada uno de nosotros para servirle y para seguirle fielmente al Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas y nos muestras, Señor, cómo tú, Señor, has establecido a tu iglesia y has provisto, Señor, de los líderes, ancianos, pastores, que puedan guiar, Señor, a tu iglesia. Y tú, Señor, también nos enseñas y nos adviertes, Señor, de los peligros que nos acechan. Señor, esta exhortación del apóstol Pedro no solamente es para líderes y ancianos, sino es para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordarlo y aplicarlo en nuestra propia vida. Que realmente, Señor, pensemos y veamos que tu llamado, el hecho de que tú nos has escogido a cada uno de nosotros, lo has hecho, Señor, para que cumplamos tu voluntad. Y lo hagamos, Señor, no por fuerza, sino voluntariamente. Y que lo hagamos, Señor, con diligencia, con prontitud, con todas nuestras ganas. Pero que lo hagamos, Señor, sin buscar ningún interés personal. O como dice tu palabra, con ningún interés de obtener alguna ganancia, sino solo y únicamente, Señor, de servirte. Señor, que lo hagamos también, Señor, pensando en cada uno de nuestros hermanos y aún de aquellos que no te conocen. Que seamos, Señor, el ejemplo para ellos, para que ellos también, Señor, puedan glorificar tu nombre. Sabiendo que un día muy pronto, cuando tú vuelvas, Señor, recibiremos la recompensa de ti, que no tiene comparación con todo lo que nosotros podamos obtener en este mundo y en esta tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Encomiendo, Señor, tus vidas en tus manos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.